Muy bien. Ok, entonces, Buenas muy noches. buenas noches. Gracias a Dios que estamos aquí. Estamos en la clase 7, pero de 9. Vamos a empezar con oración. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos aquí, bendito Dios, con nuestro corazón dispuesto a aprender. No te Gracias, miras. porque tú nos has conquistado el corazón y por Ya eso estamos escribiste gozosos a la de estar recepción. en este lugar. Sí, ya. Ya rápido. Le llamé. De hecho. Un minuto que tengo aquí ¿Qué te dijeron? abierto Ya, mi ya, ya, no molestes. Ya, de una, ya. Bueno, bueno. Sí, ya. A No ver, escuché la idea, le llamé. Pati, tienes prendido, Katy también. Y un ratito, ya. Muy bien. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de aprender más de ti, Señor, porque tú tienes ese corazón precioso para nosotros, Señor, y nosotros queremos conocerte, Padre. Queremos amarte, queremos saber cada vez más de ti, tener una cercanía total contigo. Por eso en esta noche, Señor, te rogamos que sea el Espíritu Santo de Dios enseñándonos, que el Espíritu Santo de Dios nos revele el contenido último de cada escritura que vamos a analizar en esta noche, Señor. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo, pero tú, Señor, y el Espíritu Santo de Dios en nosotros es quien nos ayuda a comprender todo lo que está escrito, que es tu carta de amor para nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día, por este tiempo, y ponemos esta clase en tus manos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Listo. Entonces, vamos a pasar. Buenas, Hola, buenas noches. hola, Vilmita, ¿qué tal? Vamos a... Aquí está pidiendo luz. Vine donde mi hija para que me ayude con la luz. Qué bueno, qué bueno. Estamos ahora mirando escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. Hay muchas cosas que analizar, que revisar. Es súper interesante este tema, muy lindo, y entonces vamos a estudiarlo. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es la resurrección. Y vamos a ver acá en nuestro libro, vamos a ver en dónde nos quedamos en nuestro libro para ir viendo. En la página 42. Ya, acabamos la 42. Ahí tenemos una partecita del repaso que no lo vamos a hacer porque hay un materialito para que ustedes vayan marcando ahí verdadero, falso o una respuesta correcta, si es que no lo ven. Nos vamos ahora a la página 45 de nuestro texto y vamos a hablar sobre... Malú, buenas noches. La 42 falta. ¿Qué faltó, Katicita? La página 42. La página Sí, 45. en la 42 estamos, sí. Perdón, Sí, perdón. falta, Entonces, Ajá, falta la página 42 de Miro otra vez, Primera de Corintios 11, sí, 23, ay, ay, 25. ay, ajá. perdón, entonces yo me Qué fui. susto, digo, ¿a qué horas me atrasé yo? Perdón, misericordia. Entonces, Sí, esa nos página, regresamos a la página 42. toda la 42. Listo. Vamos a mirar la página 42. Muy bien. Entonces, mire primero a los Gracias. 11 del 23 al 26. Vamos a ver, esta es, ¿ya? Entonces, estamos en la pregunta 4A. Vamos ahí a la pregunta 4A. ¿Listo? Y estábamos estudiando sobre la Santa Cena, ¿se acuerdan? Entonces, Sí, mire otra vez, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, y responda. Primera pregunta, ¿qué simboliza el pan? el cuerpo de Cristo. El El cuerpo cuerpo de de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en primera a los Corintios habla de que es el cuerpo de Jesús. Muy bien. Vámonos a la pregunta 4B. Dice, ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo?
Bueno, eso no está aquí, ¿no? Pero somos nosotros somos La el cuerpo. iglesia. Ajá. Entonces es una Iglesia. representación del cuerpo de Jesús, pero también este cuerpo, ¿no? Porque siendo Jesús la cabeza, el cuerpo de Jesús somos nosotros somos el cuerpo, ¿ya? Vamos a la literal, vamos Sí. a literal C, muy bien, literal C y D. Dice, ¿qué simboliza el vino? El vino que está en la copa, ¿qué simboliza? El nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. Jesús vino a firmar, a celebrar un nuevo pacto con nosotros, que fue sellado con su sangre, ¿no? Porque el Señor vino para morir por nosotros, para comprar nuestra libertad del pecado y de la muerte. Y esta salvación que el Señor hizo a costa de su propia vida es parte del nuevo pacto sellado con su sangre, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza el vino? El vino es el nuevo pacto en la sangre del Señor, ¿no? El nuevo pacto, la sangre, sellado con la sangre de Jesús. Eso significa el vino. Y dice, ¿qué representa esta sangre? Esta sangre significa precisamente el nuevo pacto. Es un símbolo, es un símbolo del nuevo pacto que el Señor celebró con nosotros. Es un símbolo. Ya, entonces, en literal, ¿ve qué queda? ¿Qué simboliza? El cuerpo de Jesús. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. La ¿Qué iglesia. vino? La sangre de Jesús. ¿Qué representa la sangre? El nuevo pacto. ¿Listo? Ya. Entonces leamos esa partecita que dice, el propósito de participar en la Santa Cena, además de ser un memorial a la obra redentora de Cristo, es reconocer que uno es parte del cuerpo de Él, es decir, la iglesia, y que esa iglesia vive bajo el nuevo pacto firmado con la sangre de Cristo. Nosotros en la Santa Cena recordamos el nuevo pacto, que nosotros somos parte de la iglesia que vive bajo este nuevo pacto. ¿Ya? Conclusión. Dice, en pocas páginas hemos tratado de establecer las bases bíblicas de la existencia y las actividades de la iglesia local. La iglesia local es una miniatura de la iglesia universal. Las bendiciones prometidas a la iglesia universal las debe pedir la iglesia local también. Cuando se reúne la iglesia local, se deben recordar los propósitos de comunión. Al celebrar las ordenanzas, la iglesia debe reconocer todas las razones para hacer esta ceremonia, para que no vuelvan a ser ritos sin sentido. Si tiene oportunidad, debe explicar a su congregación las razones por las cuales celebramos nuestros cultos y practicamos las ordenanzas. ¿Sí se acuerdan cuántas ordenanzas eran? Dos, Dos. ¿Cuáles eran? la cena y la... El bautismo y la cena. Perfecto, el bautismo y la cena. Eso es lo que nosotros celebramos como ordenanzas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el cuadro de textos claves en la declaración doctrinal, en donde consta que nosotros somos un cuerpo de creyentes. Texto clave, primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera Corintios 12, 12. También hay otra escritura que es primera a los Corintios 12, 27. 12, 27. Un cuerpo de creyentes, textos claves. Primera a los Corintios 12, 12. Primera a los Corintios 12, 27. En el siguiente cuadrito dice, sus propósitos de reunión. El propósito para que nos reunamos. Mateo 18, 20. Sus ordenanzas. Tercer cuadrito. Mateo, Perdón, Mateo. en sus propósitos de reunión,
Mateo 18:20. En sus ordenanzas, en el cuadrito ponemos Mateo 18:19 y 20. y Lucas 22 del 19 al 20. Lucas 22 del 19 al 20. ¿Listo? Y se acabó esa lección. Entonces, la página 43 es el repaso, pero nosotros vamos a tener una hojita como las otras que hicimos, en donde están un poquito más claras las preguntas y ahí contestaremos. Listo, se acabó esta parte. Ahora nos vamos al otro tema que es escatología. Vamos a mirar escatología. 45. Ajá, en la página 45. ¿Ya? Escatología. Y vamos a ver que esta es la doctrina de los últimos tiempos. Dice ahí, la doctrina de Dios dice, habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos. Para los justos será una resurrección de vida y para los injustos una resurrección para juicio. La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente y será personal, visible y premilenaria. Esta es la esperanza gloriosa del creyente y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y un servicio fiel. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Interpretar bíblicamente la doctrina de los últimos tiempos para que de esta manera esté preparado para enseñar a otros, para que nosotros podamos enseñar a otros y esperar con fe el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, el primer tema que vamos a ver es la resurrección. Ese va a ser nuestro primer tema de la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, dice ahí, hay dos resurrecciones que se mencionan en la Biblia. Entonces, vamos a ver estas dos resurrecciones. Primero en Juan 5, 28, 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en el punto 1 dice, Jesús lo comentó en Juan 5, 28, 29. La resurrección, la resurrección. ¿De quién? La resurrección de todos los que están en los sepulcros. Eso es, de todos los que están en los sepulcros, ¿no es cierto? Todas las personas que han muerto, en otras palabras. ¿Ya? Para los que hicieron lo bueno, ¿qué hay? Resurrección. Vida. Para los que hicieron lo bueno, que está ahí en colorcito verde, los que hicieron lo bueno tienen resurrección de vida. Esa es la pregunta A. Y en el literal B dice, la resurrección de condenación para los que hicieron lo malo. Lo malo, así es. Entonces, hay una resurrección de vida para los que hicieron lo bueno. Y hay una resurrección de condenación para los que hicieron lo malo. Esas son las dos resurrecciones que menciona la Biblia. Resurrección de vida para los que hicieron lo bueno, resurrección de condenación para los que hicieron lo malo. ¿Listo? Vamos a la pregunta 2. Dice, Pablo lo afirma en Hechos 24:25. Dice, 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La pregunta es, ¿cuál es la esperanza que menciona Pablo? Dios. La esperanza es, ¿en qué vivimos nosotros confiados? En que nosotros vamos a resucitar, ¿no es cierto? De que nosotros no nos quedaremos en la tumba para siempre. Entonces, ¿cuál es la esperanza que menciona Pablo? La resurrección de los muertos. Es decir, que nosotros resucitaremos. Si nosotros somos hijos de Dios, no nos quedaremos en una tumba. Nosotros
resucitaremos. ¡Wow! Resucitaremos, porque el Señor cuando murió en la cruz venció a la muerte. Por eso nosotros resucitaremos. ¿Ya? Y la pregunta literal B dice, ¿para quiénes es la resurrección? Para todos. Para Para todos, tanto para los justos como para los injustos. Tanto los que son hijos de Dios como los que nunca aceptaron al Señor, ambos vamos a resucitar. En cuerpos Los justos, glorificados. O sea, perdón, los Lucy, injustos también van a resucitar. sí, los injustos también van a resucitar y ya vamos a ver Para el más juicio adelante. final. Otros, Ajá. unos para condenación, pero Y otros Exacto. para salvación. Exacto, exacto. Entonces, todos vamos a resucitar, todos, tanto los justos como los injustos. Este Amén. estudio es bastante complejo, verán, es bien complejo, pero Sí, por porque eso si les no, dice con muñequitos, con colorcitos, para que vayamos estudiando así con calma. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, el Antiguo Testamento habla de estas resurrecciones. Esto yo no había conocido, que en el Antiguo Testamento ya se habla de las dos resurrecciones. en Daniel, Y esto está en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los que están muertos, serán despertados. Eso quiere decir, resucitaremos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, en el libro de Daniel ya estaba estas dos resurrecciones. Entonces, literal A dice, unos están destinados para la vida y eterna. eterno. vida eterna. Ajá. Y otros para Confusión. vergüenza y confusión perpetua. Los que serán condenados, ¿no es cierto? Vergüenza y confusión perpetua. Para condenación, nosotros para vida eterna y ellos para condenación. Para condenación eterna también, ¿no? Porque aquí dice vergüenza y confusión perpetua. Qué tremendo. Es súper fuerte esta palabra, ¿no? Vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible. Miren lo que dice ahí. Punto 2. La resurrección de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que aceptamos a Jesús y somos hijos. Donde usted vea la palabra justos, quiere decir hijos. Nosotros somos hijos. La resurrección de los justos, de los hijos. Las dos resurrecciones no suceden al mismo tiempo. Los que son justificados. Ajá, los que somos justificados, porque por eso somos hijos, ¿cierto? El Señor nos justificó y llegamos por su misericordia a ser hijos. Entonces usted ve la palabra justo y hágase el reemplazo de que somos hijos, ¿no? Entonces dice la resurrección de los hijos. Las dos resurrecciones no suceden al mismo tiempo. Las escrituras enseñan que primero será la resurrección de los justos, los que murieron creyendo en Cristo. ¿Dónde vamos a ver esto? Esto lo vamos a ver en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 52. Mire lo que dice. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, ¿no? No todos dormiremos. Yo le puse entre paréntesis, moriremos. No todos. Cuando venga el Señor, no todos estaremos muertos. Habrá gente que esté viva. O será que nosotros también estaremos vivos en ese momento. Dice, pero todos seremos transformados. ¡Qué lindura! Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptibles? Con cuerpos nuevos que jamás morirán. Nuestro cuerpito físico, nuestro estuche que tenemos ahorita, ¿no es cierto? Nuestro estuchito es un cuerpo que morirá, ¿no es cierto? Es un cuerpo que se desintegrará en el cementerio. Sí, sí, sí. Por eso es un cuerpo corruptible. Nuestro cuerpito actual es corruptible. Pero cuando nosotros seamos resucitados, tendremos un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo nuevo que jamás morirá. Será un cuerpo como el de los ángeles. Qué lindo, ¿sí? Malú, perdón un ratito. En primera de Tesalonicenses 4:13 dice,
así como creemos a que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. ¿Y cómo es eso que vamos a resucitar los creyentes y no creyentes? Esa Es que parte me queda más de ajá, confusa. sí, es que los creyentes resucitaremos para vivir con el Señor por siempre. O Y sea, los no vamos a, creyentes o sea, los resucitarán justos y para los condenación injustos. eterna. Ese es Mm, el tema. Entonces sí resucitaremos. Ellos y nosotros resucitaremos, pero nosotros para estar con el Señor y ellos para estar separados del Señor por siempre, para siempre. Y esa es su condenación, vivir separados del Señor para siempre. Y ya lo vamos a ver más adelantito, de que ellos serán arrojados al lago de fuego. Esto es súper denso, ¿no? Súper porque denso esta parte. cuando en la iglesia católica vas a los ¿cómo esa cosa de los velorios? Ujú, El cura te dice siempre de esto, que van a recitar todos, ujú. Sí, creyentes y no creyentes, ¿no? creyentes y no creyentes, pero los unos resucitamos para estar con el Señor y los otros para condenación eterna. Y eso ya Ok, lo vamos a ver, hay bastantes ok, versículos. Es súper gracias. interesante esta parte, pero es un poquito densa de, de, Así es. de trabajar. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice acá. En 1 Corintios 15, 51 al 52. Pregunta A. ¿Qué experimentarán todos los creyentes? Todos seremos transformados. Todos seremos transformados, dice la palabra. Todos, ¿no es cierto? De cómo estábamos hecho polvito en el cementerio, ¿no? Resucitaremos, entonces seremos transformados, es la respuesta. Todos, ¿qué experimentarán todos los creyentes? Una transformación. Literal B, ¿qué no experimentarán algunos? ¿Qué no? Calidad. Estarán vivos, otros estarán muertos. Entonces, ¿qué no experimentarán algunos? La muerte, porque cuando el Señor venga en su segunda venida, en el arrebatamiento, algunas personas estarán muertas, otras a lo mejor estaremos vivas. Estaremos vivos. Entonces, no todos vamos a estar muertos cuando el Señor venga en las nubes a llevarnos, no todos, ¿no? Algunos sí estarán muertos y otros estarán vivos. Entonces, no todos Claro. experimentarán la muerte física me refiero, ¿no? La muerte física. Los muertos resucitarán primero. Ajá. Literal C, dice, ¿qué significa dormir en este pasaje? Dormir Once. significa morir, ajá. No todos dormiremos, o sea, no todos habremos muerto cuando el Señor venga. A lo mejor estamos nosotros vivos o a lo mejor ya estaremos muertos, ¿cierto? Literal D, dice, ¿qué pasará con los muertos? ¿Qué pasará? Serán transformados ellos también, ¿no es cierto? Nosotros seremos No. transformados. ¿Qué? Sí. Sí, todos seremos transformados, ¿no es cierto? No. Tanto los que ya estaban muertos como los que no estaban muertos. Nosotros tomaremos otro cuerpo y ellos también tomarán otro cuerpo. Es decir, si ellos estaban en la tumba, hecho polvito, ¿cierto? Paz, ellos serán transformados. Nosotros que estábamos vivos, también seremos transformados. Qué interesante, ¿no? En una Eso ser, Maru, ser transformados es tener cuerpos glorificados. tener cuerpos diferentes, porque nosotros tendremos cuerpos glorificados, ¿no? Ellos tendrán unos cuerpos que yo estaba leyendo y decía, no se explica en la Biblia qué tipo de cuerpo tendrán ellos, pero será un cuerpo que sí sentirá, porque si es que el Señor dice que ellos estarán en tormento eterno, quiere decir un cuerpo que sí sentirá, que sí sufrirá, ¿cierto? Nosotros estamos seguros de que tendremos un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo puro, un cuerpo santo, un cuerpo que ya no muere. Sí será un cuerpo transformado, pero ellos también tendrán un cuerpo transformado que sentirá, que sufrirá, porque si no, no tendría sentido el castigo eterno, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante. Literal le dice, ¿qué sucederá cuándo sucederá esta resurrección y transformación? En la segunda venida. Claro, cuando el Señor viene en el aire, ¿no? Porque nosotros, en realidad, nosotros sabemos que hay tres venidas del Señor Jesús. La primera, cuando el Señor vino en cuerpo físico. La El segunda, arrebatamiento. ¿sí? La segunda en el arrebatamiento, cuando el Señor viene, pero no toca la tierra, sino que va a estar en las nubes y nosotros subiremos a encontrarnos con Él. Esa es la segunda. Y la tercera, cuando el Señor vendrá en la guerra del Armagedón y pondrá sus piecitos aquí en la tierra de nuevo
y vendrá como rey, ¿no es cierto? Rey de reyes, Vendrá Señor como, de señor. ajá, como Señor de señores, ¿ok? Esa sería la segunda venida. Entonces, para nosotros es la segunda venida, ¿no? Porque son tres. La primera con su cuerpo físico, la segunda en las nubes en el arrebatamiento y la tercera en el Armagedón, que pondrá sus pies aquí en la tierra de nuevo. Entonces, esta es la segunda venida o el arrebatamiento. El arrebatamiento. Algunas iglesias dicen que el arrebatamiento no, o sea, que cuando el Señor venga para el arrebatamiento, no se considera una venida, sino Eso. que la segunda venida es cuando ponga sus pies en la batalla del Armagedón, dicen algunas iglesias, ¿no? Pero nosotros para entenderle, digamos, pedagógicamente, sabemos que el Señor Jesús viene 3 veces. Entonces, sí podemos entender nosotros que el arrebatamiento es la segunda venida del Señor, pero solo hasta las nubes, sin tocar la tierra. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿cuándo sucederá esta resurrección y transformación? Sucederá en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pero no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Eso es, ¿qué sucederá? ¿Cuándo sucederá? En un abrir y cerrar de ojos y nosotros no lo sabemos. Muy bien, vámonos a la página 46. Página 46. Malu, ¿me puedes ayudar con la C? Claro, En la- vamos a hacer ¿Qué un repasito ya. significa dormir en este ¿Qué pasaje? significa morir qué significa dormir en este pasaje? Significa morir. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos en ese momento. No, dormir significa morir. El literal Ya, C muchas gracias. pasará con los muertos, serán transformados. En el literal E, ¿cuándo sucederá? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vámonos a la página 46. Primera de Tesalonicenses que decía yo. Sí, aquí está la de Tesalonicenses. Vamos a leerla completa. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 14 al 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, mire, Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? A los Nosotros, creyentes. los hijos, los creyentes. Ajá. Los creyentes. Los justos, los creyentes, los hijos de Dios. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estemos vivos, ¿no? Cuando el Señor venga a las nubes, dice, no precederemos, significa no antes que ellos, a los que durmieron, a los que murieron, porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, mi mamita, mi papito que creyeron en el Señor y ahorita están muertos, ellos resucitarán primero. ¿Listo? Luego nosotros, todos los que creyeron en Cristo, resucitarán ellos. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, ¿no? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar en el arrebatamiento? Estamos todos aquí y de pronto viene el Señor, suena la trompeta en las nubes y las personas que estaban muertas en los sepulcros, en los mares, en las montañas, en cualquier lado, ¿ya? Que eran creyentes en el Señor, que eran hijos del Señor, ellos resucitarán primero. Y nosotros, si es que en ese momento estamos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que dice Primera Tesalonicenses. ¿Listo? Mire eso, qué interesante, ¿no? Hay un orden, digamos. Primero, los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros, si estamos vivos en ese momento, somos arrebatados. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cuál, literal A, cuál es la base de la resurrección de los creyentes? ¿Cuál es la base? Esto está en el versículo 14. ¿Cuál es la base? Nosotros creemos que resucitaremos. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó.
¿Cuál es la base? Que Jesús murió Cree. y resucitó. Porque si nosotros no tuviéramos base, si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros diríamos, bueno, si Jesús no resucitó, La nosotros, fe. claro, la fe de que Jesús murió y Tiene- resucitó. Esa es la base, ¿no es cierto? Que Jesús no se quedó en la tumba, sino que Él murió y resucitó. Y por eso nosotros, si morimos, resucitaremos. Y si no hemos muerto, seremos arrebatados. Es la idea. ¿Listo? Eso está en el versículo 14. ¿Qué dice acá? Literal B. ¿Qué sucederá primero? ¿El arrebatamiento o la resurrección de los justos? ¿Qué es primero? El arrebatamiento. No, la resurrección de los justos. La resurrección también. O sea, justo el rato que el Señor esté en las nubes y suene la trompeta, los que durmieron con el Señor, los creyentes, los hijos de Dios que murieron, ellos resucitarán primero. A esta partecita. Ellos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Eso es lo primero que pasará. ¿Y luego qué pasará? Luego, nosotros, los que estemos vivos o los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, ¿cuál es el orden? Primero, la resurrección de los justos, y luego el arrebatamiento. Malu, hay mucho ruido, deberíamos cerrar los micrófonos, por favor. No se entiende. A ver, veremos quién está por ahí. Por favor. A ver, Ana, voy a cerrarle a Katy. Ya, listo, a Katy también le voy a cerrar. Listo. Si ustedes quieren hablar, me avisan, no, pero no tengan los micrófonos abiertos todo el tiempo, por favor. ¿Listo? Entonces, literal B dice, ¿qué sucederá primero? Primero, resucitan los muertos en Cristo. Y segundo, ¿qué pasa? Seremos arrebatados. Luego es el arrebatamiento. ¿Listo? Literal C. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga el Señor Jesús en las nubes. Eso va a pasar cuando el Señor Jesús venga y nos espere en las nubes. Vamos a literal D. Dice, ¿con quién estaremos siempre? Nosotros, los que hemos creído, los que amamos a Jesús, ¿con quién estaremos por siempre? Con el Señor. Y aquí la última línea dice, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Y esta parte es lindísima, ¿no? El Señor Jesús no tocará el piso de la tierra, porque el Señor nos esperará en el aire. En las nubes nos va a esperar el Señor. Qué lindo. Qué precioso. Listo. Vámonos a la siguiente parte que dice, concluimos de estos dos pasajes que la resurrección de los justos sucederá cuando Cristo regrese por su iglesia. Es lo que se llama el arrebatamiento. Estos versículos que vemos aquí en pantalla son los que hablan del arrebatamiento. Estos son nuestra esperanza, ¿no? De que el Señor viene por nosotros. Vámonos a la pregunta 3. Dice, ¿estaremos para siempre con el Señor? El Apocalipsis también hace referencia a esta primera resurrección en el capítulo 26. Entonces vamos a ver un segundo que quiero pasarle. ¿Dónde estás? ¿Y ahora qué pasó? Un segundo que no quiere pasar. No quiere pasar esta maravilla. Se me quedó trabado. Ay, vamos a salirnos un ratito. Ahí, eso es. Vamos aquí. Otra vez compartimos y ahí sí nos vamos. Listo. Ahí estamos. Dice, ¿qué decía? Dice, estaremos para siempre con el Señor. El Apocalipsis también hace referencia a esta primera resurrección en el capítulo 26. Mire lo que dice. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Miren, ¿qué pasa con los hijos de Dios, con los justos, con los creyentes, con los redimidos?
seremos bienaventurados y santos. Y nosotros estaremos en la primera resurrección, ¿ya? La segunda muerte, ya vamos a ver qué es la segunda muerte, no tiene potestad, no tiene autoridad. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. No tiene. La segunda muerte no tiene, ya les vamos a explicar esto, sino que nosotros seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Mire, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él 1000 años en lo que se considera el milenio. Entonces veamos qué significa la segunda muerte. La segunda muerte es una expresión que aparece en el libro de Apocalipsis y se refiere a una separación de Dios. ¿Se acuerdan que en el Edén el Señor les dijo a Adán y Eva, no vayan a comer de este fruto porque ciertamente morirán? Y lo que nosotros decíamos, no es que se quedaron muertos ellos cuando comieron el fruto, no se quedaron muertos, sino que hubo una separación de Dios, porque el pecado hace una separación de nosotros. Y Dios, miren, dice aquí, se llama segunda muerte porque sigue a la muerte física. Es una segunda muerte, porque la muerte física y después viene la separación de Dios, que es la segunda muerte, la condenación en otras palabras, ¿no es cierto? La condenación es la separación de Dios. Y esta separación o esta parte de la condenación se llama la segunda muerte. Mire, en el Apocalipsis también la segunda muerte se relaciona con el lago de fuego, que significa una destrucción absoluta y definitiva de las personas. La segunda muerte es exclusivamente para quienes han rechazado a Cristo. Ellos murieron en la muerte física, que es su primera muerte, y mueren en la segunda, que es la separación del Señor, la destrucción, la condenación, porque van al lago de fuego. Entonces, leyendo este 26, digamos, nosotros, los hijos de Dios, somos bienaventurados y santos. ¿Por qué? Porque tenemos parte en la primera resurrección. Es decir, después de que morimos, nuestro cuerpito murió, estábamos en el cementerio, tenemos una primera resurrección. La segunda muerte, es decir, esta parte de la separación de Dios, el lago de fuego, la condenación, todo eso no tiene potestad sobre nosotros. No es aplicable para nosotros la segunda muerte, sino que nosotros seremos sacerdotes de Dios, sacerdotes de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Mire qué premio tan hermoso que el Señor nos da por creer en Él, por servirle, por amarle, por permanecer fieles a este amor que tenemos con el Señor. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuál será la relación con la segunda muerte para los que participan en la primera resurrección? Es una pregunta un poco complicada, ¿cierto? Entonces, no, regreso, todavía no era esto. Ya, a ver, ¿cuál es la relación con la segunda muerte en relación con nosotros que vamos a estar en la primera resurrección? ¿Qué pasa con la segunda muerte? ¿La segunda muerte es para nosotros? No, No, la segunda muerte no es para nosotros. Esa es la relación. Nosotros nada tenemos que ver con la segunda muerte. La segunda muerte no es para nosotros porque somos hijos. Esa es la respuesta. nosotros Nada tiene que como ver con nosotros. creyentes debemos evitar la segunda muerte. La segunda muerte es para la gente que nunca creyó en el Señor. Como dice acá abajo, la segunda muerte es exclusivamente para quienes han rechazado a Cristo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nunca hemos rechazado al Señor Jesús. Hemos amado al Señor, hemos creído en Él. Por eso fuimos hechos hijos. Por eso el Señor nos transformó en hijos. Por eso nosotros no tenemos nada que ver con la segunda muerte. Para nosotros no es la segunda muerte. Es solamente para quienes rechazaron a Jesús. Para ellos es la segunda muerte. ¿Listo? Esa es la explicación de esta partecita de Apocalipsis 20. Muy bien. Nos vamos al punto 3, que dice, ¿qué es la resurrección?
La resurrección es la experiencia en que la parte inmaterial vuelve a ocupar el cuerpo material. ¿Qué significa eso? Nosotros, el rato que morimos, nuestro cuerpito se queda en el cementerio, pero nuestra alma y nuestro espíritu van al Señor, van a la presencia del Señor. Esa es la muerte, la muerte física, ¿no es cierto? ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dice aquí, es la experiencia en que la parte inmaterial, el alma y el espíritu, vuelve a ocupar el cuerpo material, nuestro cuerpito. Pero ¿cómo será el cuerpo resucitado de los justos? Es la pregunta. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Nuestro cuerpo de los hijos, de los que creímos en el Señor. Dice, busque las siguientes citas e indique la naturaleza del nuevo cuerpo. Primero, el punto 1. Primera a los Corintios 15, del 52 al 54. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Mira lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, con cuerpos nuevos que jamás morirán, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpito físico, se vista de incorrupción, tengamos un cuerpo nuevo. Y esto mortal, este cuerpito mortal, se vista de inmortalidad. Nosotros nunca moriremos. Y cuando esto corruptible, este cuerpito, se haya vestido de incorrupción, el nuevo cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, la muerte física para nosotros no tiene sentido, porque nosotros resucitaremos, ¿no? Resucitaremos. ¿Cómo? Con cuerpos incorruptibles. Entonces, primera pregunta dice, ¿cómo será el cuerpo resucitado de los justos? Según primera los Corintios 15, 52, 54, nuestros cuerpos serán incorruptibles. Nuestros cuerpos serán santos, nuestros cuerpos serán nuevos, nuestros cuerpos serán inmortales, nuestros cuerpos serán como los de los ángeles. Eso significa un cuerpo incorruptible. Qué lindo, ¿no? No se podrá volver a morir ese cuerpo, no se podrá volver a morir. ¿Listo? Vámonos a la pregunta 2. ¿Tendremos cuerpos incorruptibles? Yo les leía eso a mis papitos cuando ellos estaban ya muy enfermitos. Les decía, este cuerpito enfermo ya no será así, porque su cuerpo será glorificado como el de los ángeles. Eso les decía yo antes de que mueran, para que tengan la esperanza de cómo sea su cuerpo después de muertos o cuando resuciten, ¿no? Vamos ahí. Pregunta 3:2. Es primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una oración en la que le entregamos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón, dijimos con nuestra boca que creíamos en Jesús que vino a esta tierra. Nosotros abrimos nuestro corazón para recibirle a Jesús. Nosotros nos entregamos a Él. Entonces fuimos hechos hijos de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, mientras estamos en este cuerpo físico, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces la pregunta es, ¿cómo será el cuerpo resucitado de los justos según primera de Juan 3:2? ¿Cómo seremos nosotros? Seremos semejantes a Él. Nuestro cuerpo será como un cuerpo, como el cuerpo del Señor, semejante, no igual, ¿no? Semejante a Él. Evidentemente, el Señor debe tener otra naturaleza de cuerpo, pero seremos semejantes, parecidos, seguramente como los ángeles, como el cuerpo de los ángeles. Debe ser lindísimo, ¿cierto? Entonces la respuesta es, nuestro cuerpo será semejante al de el Señor. Malú, perdón, Malú, pero el Señor Jesucristo va a tener la marca de los clavos, ¿no? Sí,
Se le verá en su cuerpito, Sí, se le verá, claro, increíble. lo que le traspasaron, claro, se le verá, Ujú. claro, pero ya Esa es su la cuerpito no es diferencia. como el nuestro, no. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo precioso, un cuerpo blanco, resplandeciente, luminoso, no sé. Yo me imagino así al Señor Jesús. Ay, qué maravilla. Sí. Vamos, precioso, ¿cierto? Y vamos a ver, entonces, en esta pregunta la respuesta era semejantes al Señor. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo será el cuerpo nuestro? Ay, santo Dios, ¿qué hice? ¿Cómo será el cuerpo nuestro? Ya, eso lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué lindo, ¿no? Nosotros ya no somos de este mundo. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor y el Señor nos hizo sus hijos, nuestra ciudadanía ya no está en la tierra, en Ecuador. Ya no somos ciudadanos ecuatorianos, somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador. Del cielo va a venir el Salvador, del cielo va a venir el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo físico, el cuerpo de la humillación, el cuerpo con el que pecamos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces la pregunta aquí dice, ¿cómo será el cuerpo resucitado de los justos según Filipenses 3, 20 y 21? ¿Cómo será? Será semejante al cuerpo de la gloria suya. Así va a ser nuestro cuerpo. Semejante, no igual. Semejante al cuerpo de la gloria suya. Así va a ser nuestro cuerpo. Aquí sufrimos, aquí nos enfermamos, pero allá vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ay, gloria al Señor, gloria a Dios. Y mire esta partecita que es medio difícil de entender, ¿no? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y yo le puse una explicacióncita acá abajo. Significa que Él tomará nuestros cuerpos débiles, nuestros cuerpos mortales, estos que se enferman, que se mueren, y los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo, semejantes nomás, no iguales, usando el mismo poder con el que pondrá todo bajo su control. ¿Cómo pasará todo esto? Por el poder que Dios tiene para poner todas las cosas bajo su control. Porque Dios es poderoso. Por eso nuestro cuerpo será transformado. Por eso resucitaremos. Porque Él resucitó y porque Él tiene el poder para resucitarnos. Qué lindo, ¿no? No, nosotros no estaremos en una tumba por siempre. No, nosotros estaremos con cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo del Señor, disfrutando de su presencia y de su gloria. Esa es la ilusión que tenemos, esa es la fortaleza que nos hace vivir, que nos mantiene vivos, que nos mantiene expectantes de lo que pasará con nosotros. Qué lindo. Como Listo. extranjeros. Sí, tremendo. Nosotros ya aquí, ahorita ya somos extranjeros en la tierra, porque nuestra Malú, ciudadanía está en los Malú, puedo leer esta parte en Hebreos 11 que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Nosotros, en realidad, cuando ya somos hijos del Señor, somos peregrinos, porque estamos pasando por aquí, pero ya nos vamos, ¿no es cierto? Y nuestra ciudadanía ya no está en la tierra, está en el cielo. ¡Qué precioso! Lindísimo. Vamos al punto 4. Gracias, Katy. Dice, la resurrección de los injustos. Ahora vamos a ver qué pasa con los que no creyeron, con los que no aceptaron, con los que no son hijos. ¿Qué pasa con ellos? Porque ellos también resucitan, ¿cierto? Mira aquí dice, la resurrección de los injustos. Se desconocen muchos detalles sobre la naturaleza del cuerpo resucitado. No sabemos cómo va a ser su cuerpo. Es lo que les decía. Nosotros sí sabemos cómo va a ser nuestro cuerpo, pero no sabemos cómo va a ser el cuerpo de ellos. Pero sí sabemos que ellos van a poder pensar, sufrir, lamentarse, ¿no? Pero no sabemos cómo será su cuerpo, ¿ya?
Entonces dice ahí, veamos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice aquí, y vi un gran trono blanco. Ellos resucitan, ¿para qué? Para el juicio, porque en el gran trono blanco hay un juicio para todos. Dice, y al que estaba sentado en el trono blanco, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, cuando ya no haya ni tierra ni cielo, ¿no? Ahí va a haber el juicio del trono blanco. Dice, versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, todas las personas grandes, pequeñas, todos los seres humanos, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El Señor tiene un librito donde está nuestro nombre escrito, el libro de la vida. Cuando nosotros llegamos a ser hijos en el registro civil del cielo, en el libro de la vida ya está nuestro nombre, porque nosotros nacimos de nuevo para Él. Pero el Señor dice que hay otros libros, dice, y los libros fueron abiertos. Hay otros libros aparte del libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué significa esto? Que el Señor sigue anotando en el libro de obras las obras que nosotros hacemos para Él. Nosotros no somos salvos por obras. Nuestras obras no nos dan salvación. Salvación nos da la muerte del Señor Jesús y nuestra aceptación de su muerte y el perdón de nuestros pecados por su sangre preciosa. ¿No es cierto? Nuestras obras no nos dan salvación, pero nuestras obras serán juzgadas en el juicio del trono blanco. Versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. La gente que murió ahogada, la gente que murió en una tormenta, etcétera, también resucitará. El mar entregó sus muertos. Entonces, no se podría decir solo los que fueron enterrados en el cementerio, ellos van a resucitar. No, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, los que estaban muertos, y el Hades, ya vamos a ver qué es el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. O sea, todas las personas, grandes, pequeños, todos, vamos a estar de pie ante Dios en el juicio del gran trono blanco. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Nosotros tenemos muerte segunda? No. Solo los que no creyeron, los que no son hijos, ellos serán separados del Señor para siempre y esa es su muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las personas que no aceptaron a Jesús, que no son hijos, son lanzados al lago de fuego. Mire esto. Veamos la pregunta 1. 4.1 dice, ¿quiénes están ante Dios en el trono, en el gran trono blanco? ¿Quiénes están? Todos, los grandes y los pequeños, todos, los que eran autoridades, los que eran esclavos, todos estaremos frente al Señor en el juicio del gran trono blanco. Todos es la respuesta. Muy bien. Pregunta 2 dice, ¿de dónde vienen los muertos que se presentan aquí? De todas partes vienen las personas que se presentan en el gran trono blanco. Vienen del mar, vienen del Hades, de la tierra. De todas partes vienen a estar de pie ante Dios. De todos lados vienen. Tremendo. Muy bien. Versículo griego. Pregunta 3. ¿Qué sucede con las personas que resucitan para esta escena? Aquí habla de los muertos grandes y pequeños. En realidad todos hemos de estar frente al gran trono blanco, pero resucitados. Nosotros vamos a estar ahí resucitados, ¿ya? Dice. Los que están en el Hades. ¿Perdón? Y los que están en el Hades. También van a estar ahí. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, les voy a explicar todo lo del Hades. Ya vamos a ver qué es el Hades y quiénes estaban en el Hades y ellos también salen del Hades para estar aquí en el juicio del gran trono blanco. También ellos van a estar ahí. O sea, les sacan del infierno. Sí,
No, el Hades no es el infierno, no es. No, No es. Malucita, Sí, Miriamcita. pero si estamos en el punto 4 que dice la resurrección de los injustos, Ujú. aquí ya me estoy confundiendo porque usted está diciendo que la pregunta está clarísima, ¿de dónde vienen los muertos? Pero si estamos hablando de la resurrección de los injustos, no creo que cabe aquí que viene de todos lados o que vamos a estar todos. Si estamos A ver, hablando en el punto, la resurrección de los injustos. sí, yo estoy en desacuerdo con que esté ese subtítulo ahí, porque en realidad todavía no estamos hablando de los injustos. Estamos hablando solo en esta partecita. Desde el versículo 13, 14 y 15 estamos hablando propiamente de los injustos, porque hasta el versículo 12 estamos hablando que todos vamos a estar frente al trono el gran trono blanco, de pie ante Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros sobre nuestras obras. Hasta ahí estamos bien. Desde el eso es, Malu, para el creyente, eso es para coronas. Claro, ahí es para coronas, para recompensas, para mansiones, porque se acuerdan de que el Señor dijo, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes, todas esas cosas. Y desde el versículo 13 de esta partecita, ahí vemos qué es lo que está pasando con los injustos, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver, un poquito más adelante vamos a ver qué pasa con los injustos. Este subtítulo que está puesto ahí está como ubicado en un mal lugar nomás, pero no es que estamos hablando de todos, nosotros mezclados con los injustos, no estamos nosotros mezclados con los injustos, porque ellos van a tener la segunda muerte y ellos van a tener, ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces vamos a ver este versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces veamos esta partecita de qué es el Hades, ¿ya? El Hades se llama también el lugar de los muertos. No sé si ustedes han escuchado en la tradición mexicana, cuando ven Coco, por ejemplo, la película Coco, cosas así, ellos hablan del lugar de los muertos o el reino de los muertos, también hablan ellos, ¿no? Pero es un término que es igual a la palabra o tiene el mismo significado que la palabra hebreo Sheol. La palabra Sheol y Hades es lo mismo. El Hades es en el Nuevo Testamento y el Sheol es en el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere? Se refiere a la morada temporal de las almas después de la muerte. Es decir, ¿a dónde va? Nosotros nos morimos, nuestro cuerpo va al cementerio, ¿ya? Nuestro espíritu, ¿a dónde va? El espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma, a dónde va? El alma va al Hades, que es como una sala de espera, como cuando estamos entrando al Zoom y dice, está usted en la sala de espera, espere un ratito que le autoricen entrar. Ese es el Hades, una morada temporal de las almas cuando muere una persona. En otra parte dice, es un lugar o estado. Alguien dice, no es un lugar físico, es un estado, como decir un momento, algo así, donde están los muertos que todavía no han resucitado y evidentemente no ha sido un juzgado, ¿no es cierto? Dicen, ¿qué más es el Hades? Es el lugar donde las almas esperan el juicio. Es un estado temporal antes del juicio. Entonces, regresémonos un ratito. Entonces dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, este lugar temporal donde estaban las almas de los muertos, entregan a los muertos para que sean juzgados cada uno según sus obras, para que sean juzgados cada uno según sus obras. Por eso les decía, ¿de dónde salen todas las personas? De todas partes, del mar, de la tierra, del Hades, de todas partes. Llegamos todos a estar de pie ante Dios, ante el gran trono blanco, para que seamos juzgados por nuestras obras, por nuestras obras. El juicio del gran trono blanco no es para salvación y no salvación, sino para justicia por obras. ¿Por qué? Porque los que no conocieron al Señor, porque no conocieron, los que no aceptaron al Señor, los que no fueron, los que no nacieron de nuevo, ellos de plano ya están condenados.
Ellos ya de plano están condenados. Lo único que les falta a ellos es, después del gran trono blanco, del juicio, ser lanzados al lago de fuego. Eso es lo último que les falta. ¿Listo? No sé si ahí estamos claros. El destino final. Exacto, ese es su destino final. El lago de fuego. Ellos no creyeron en el Señor Jesús, no lo aceptaron, no quisieron nada con el Señor Jesús. Ellos de plano ya están condenados. Cuando llegan al gran trono blanco, ya lo único que les queda es decirles, chiquillos, al lago de fuego. Adiós. Y a nosotros nos juzgan por nuestras obras. Entonces, tienes aquí una coronita por esto, por esto, por esto. Tienes esta otra coronita por aquello, por aquello. Ahí recibiremos nuestras recompensas según el Señor así lo haya considerado. Entonces, por eso es que nosotros hacemos obras, ¿no es cierto? Primero, para manifestarle a Dios nuestro amor incondicional por Él, nuestro amor total por Él, por supuesto. Y segundo, porque nosotros sabemos que las obras que nosotros hacemos aquí también serán juzgadas. Por Malú, más ahí que se ve nosotros- que van. Malú, pero- ¿se ve el libro de la vida? el libro nosotros tenemos aquí dos libros, más de dos libros, ¿no? El libro de la vida, que donde estamos nosotros inscritos en el registro civil del cielo, y el Ajá. libro de las obras, que es el que están escritas todas nuestras obras. Entonces, en realidad, nosotros nos revisan el libro de la vida y nos revisan el libro de las obras, ahí en Y, el lo gran que, trono blanco. y sobre todo lo que hemos hecho en la comisión que nos mandó el Señor, Amén. predicar su palabra. Amén. Todo lo que está escrito en la palabra, nosotros tenemos que darnos por entendidos, ¿no es cierto? Es como si sacaron un reglamento de tránsito que dice, usted no puede pasarse el rojo. Alguien dirá, pero yo no sabía que no había que pasarse el rojo. No, no, no. Aquí está escrito en el reglamento. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que leer la Biblia para ver lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada. Lo que sí le agrada nos lleva a hacer obras que están registradas en el libro de las obras. Lo que hacemos mal también está registrado en el libro de las obras. ¡Auch! ¿No es cierto? Pero nosotros ya no estamos siendo juzgados para condenación, Para sino condenación. nosotros estamos siendo juzgados para recompensa por nuestras obras. Alguien recibirá una mejor recompensa que otra en función de sus obras. Las En coronas. cambio, los que no conocen al Señor, ellos de plano, cuando llegan al gran trono blanco, ellos ya están condenados. Solo están esperando que el Señor les diga, muy bien, La- chicos, al lago de fuego. Chao, se La fueron, sentencia. se acabó. Nada más. Si ven, hay una gran diferencia en cómo el Señor nos trata a nosotros y cómo les trata a ellos. Hay una diferencia total. ¿Listo? Eso es lo del gran trono blanco. ¿Ya? Y ahí está lo del Hades. Ahora veamos más acá abajito dice, ay, creo que nos saltamos. Las preguntas, ¿en qué pregunta nos quedamos? La 2. La Bien. 2. La 2 dice, ¿de dónde vienen los muertos que se presentan aquí? De De todas todos partes. Hasta del Hades vienen, hasta salen del Hades para estar ahí. ¿Ya? Pregunta 3. ¿Qué suceden con las personas que resucitan para esta escena? Nosotros que resucitamos para esta escena. Seremos juzgados por nuestras obras. Eso es lo que va a pasar ahí. Cuando nosotros estamos frente al gran trono blanco, seremos juzgados por nuestras obras. Muy bien. Juzgados por nuestras obras. Pregunta 4. ¿Cuál es el destino final para los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿Cuál es el destino final? Condenación. Condenación. Muerte eterna. Muerte eterna, lanzados al lago de fuego, lanzados al lago de fuego. Ese es su castigo, ¿no? Condenación, muerte eterna, lanzados al lago de fuego, separados de Dios para siempre. Ese es el destino final para los que no aceptaron al Señor y no le entregaron su vida. Tremendo. Mire lo que dice acá en el punto 5, la muerte eterna. Dice, el pasaje en Apocalipsis 20 habla de la muerte segunda. Este es el juicio que Dios ha pronunciado sobre todo aquel que rehúsa aceptar la salvación en Cristo. Es decir, quien no quiso ya de plano, o sea, a mí no me hables de Dios, yo no quiero saber nada con Él, chao, ¿no es cierto? Hay un juicio tremendo, condenación asegurada, o sea, no hay opción.
Pero aquí nos piden comparar qué pasa con Apocalipsis, con lo que dice aquí en Apocalipsis 20 y lo que dice en Juan 3:18. Eso nos piden. Entonces veamos. Mire, en Apocalipsis 20:15 dice que la segunda muerte es el destino final de los que no creen en Cristo, un castigo eterno en el lago de fuego. Eso dice Apocalipsis 20:15. Pero ¿qué dice Juan 13:18? Dice, el que cree en el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es que llegamos al trono blanco nosotros para que nos juzguen por nuestras obras, pero ellos llegan ya condenados, porque dice, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ellos ya directo ya llegaron condenados, solo esperando ir al lago de fuego, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la condenación está decretada para los que no creen, pero puede evitarse por medio de la fe en Jesús. Es decir, todos los seres humanos van caminando a la condenación. Eso es lo que yo les explicaba cuando hicimos lo del nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Todos vamos caminando, pero hay una puertita por la que nosotros podemos ser liberados de la condenación. ¿Cuál es eso? Creer en el Señor Jesús, entregarle nuestra vida, aceptar al Señor Jesús y paz, nacemos de nuevo. Entonces nosotros escapamos de la condenación. Pero como ellos no quisieron, ellos de plano están condenados, solo esperando ser lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la... Malú, Ajá, Malú, sí, pero el Señor da la oportunidad a toda la humanidad, ha dado la oportunidad. claro. Yo creo que a ¿Se todos acuerdan? el Señor les, Ajá, pero rechazan. exacto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta parte? El Señor tiene elegidos, el Señor tiene favoritos. No, el No. Señor le dio a todos la oportunidad de que crean en su Hijo Jesús y que lo acepten y lo reciban en su corazón. Pero si ellos no quisieron, era ya su decisión, era su voluntad. Ellos voluntariamente se quedan en la condenación para siempre. Pero quienes tuvimos la opción de decir, sí, Señor, yo creo en ti, aquí estoy, Señor, te recibo en mi corazón, nosotros escapamos de la condenación y nosotros sabemos que a todos los que le predicamos le estamos dando la oportunidad de que escapen de la condenación por medio de la fe en Jesús. Esta es la comparación que dice aquí. Hagamos una comparación entre las dos cosas, ¿no? Entre la muerte segunda, que tiene que ver con el destino final de los que no creen y qué pasa con los que sí creen. Los que sí creen, logramos escapar de la condenación. ¿Listo? Vamos ahí. Página 47. En la página 47 hay un cuadrito medio cucu, hasta muy chiquito para escribir. Entonces, yo lo que hice fue dividirles. Vamos a trabajar solo la primera columna. Ya vamos a trabajar solo la primera columna. Ya la primera columna dice, ¿cómo serán las personas en la resurrección de Apocalipsis 26? Y en el de más abajito será, ¿cómo serán las personas en la resurrección en Apocalipsis 20:15? Ahí hay un error. No es 20 no sé cuánto, 20:11, no, es 20:15. Entonces vamos a ver, ¿cómo será la resurrección? ¿Cómo será? Para los de Apocalipsis 26, ¿cómo será la resurrección para los de Apocalipsis 20:15? Mire, para los de Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿cómo serán las personas en la resurrección de Apocalipsis 26? Nosotros seremos bienaventurados y santos. Bienaventurados y santos. Porque nosotros somos los justos. Ahora veamos qué les pasa a los injustos. Dice, ¿cómo serán las personas en la resurrección de Apocalipsis 20:15? Dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, nosotros seremos bienaventurados y santos y ellos serán lanzados al lago de fuego. Esa es la diferencia de entre los justos y los injustos. Bienaventurados y santos y los otros lanzados al lago de fuego. Por eso le predicamos a nuestra gente, porque no queremos que vayan
a la condenación eterna, al lago de fuego. ¿Listo? Eso va en la primera columna. ¿Listo? Vamos a la segunda columna. A ver, segunda columna. Segunda columna. Dice ahí, ¿qué harán después de la resurrección los de Apocalipsis 26? ¿Qué harán después de la resurrección los de Apocalipsis 20, 12 al 13? Entonces, los justos, ¿qué harán después de la resurrección los de Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿qué haremos nosotros después de la resurrección? Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con el Señor 1000 años. Mire qué lindo. Después de resucitar, seremos sacerdotes. Ahí, sí, sacerdote es adorador, ahí nosotros en su presencia, cantándole, adorándole. Qué lindo, ¿no? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. ¿Qué les pasará a los injustos? ¿Qué harán después de la resurrección? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Ellos, ¿qué pasa con ellos? Ellos son juzgados porque no constan en el libro de la vida, pues no están en el libro de la vida, entonces sus obras son malas, no están en el libro de la vida y por lo tanto ellos serán juzgados por esa falta. ¿Qué significa eso? Estarán en condenación eterna, ¿no es cierto? Ellos no están en el libro de la vida. Ahí creo que le subrayé mal. No, es que no hay más que abierto. El cual es el libro de la vida, fueron abiertos, el mar entregó. No, eso es lo que pide el este. Bueno, yo le puse aquí lo mejor que se puede, pero era que ellos, ¿qué pasa con ellos? Ellos van a condenación eterna, pues ellos no pueden estar en la presencia de Dios porque ellos no son hijos, no son justos, no aceptaron, están condenados. Entonces ellos definitivamente están fuera de la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros con el Señor, ellos fuera de la presencia del Señor. ¿Listo? Vamos a la tercera columna. La tercera columna dice, ¿cuál será el efecto de la segunda muerte sobre los de Apocalipsis 26? ¿Cuál será el efecto de la segunda muerte sobre nosotros que somos los justos? Nada. La segunda muerte no tiene nada con nosotros. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es separación de Dios y nosotros no estaremos separados del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros la segunda muerte? Nada, porque la segunda muerte no tiene poder, potestad, autoridad sobre nosotros, porque nosotros estaremos con el Señor. No estaremos. Ya no nos retiene la muerte. Nada. Nosotros estamos con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Una cosa maravillosa. ¿Y qué pasa con los injustos? ¿Cuál será el efecto de la segunda muerte sobre los de Apocalipsis? Que son los que están separados, los que nunca estuvieron en el libro de la vida, los que estuvieron siempre condenados. ¿Qué pasa con ellos? Son lanzados al lago de fuego. La segunda muerte les alcanza, les separa de Dios para siempre y les lanza al lago de fuego. Esa es la situación de los injustos. Ya no hay esperanza de nada. Ya nada, ahí sí ya es tarde. Ninguna oración, ningún rosario, ninguna misa, nada. Ya no hay tal. No se puede. Todo es mientras uno está vivo. Y mientras está vivo, cada quien toma la decisión de aceptar al Señor o de no aceptarle. Y tiene que vivir las consecuencias de su decisión. Si decidió para el Señor, en la presencia del Señor por siempre, y si decidió para condenación, no aceptó al Señor nunca, al lago de fuego. Así de sencillo. Qué tremendo. Aquí estamos. Se acabó esta clase. Sí estuvo denso, ¿cierto? Pero muy interesante. Muy interesante. Es fuerte. Sí, es fuerte, es fuerte. Y los versículos aquí hay que jugarles y entenderles para poder
tener claridad, ¿no? Sobre lo que estamos hablando. Listo. Entonces ahí nos toca mañana la segunda venida de Cristo, que creo en Dios que terminaremos. Listo. Entonces, mis amadas, mis amados, gracias por asistir a esta clase. El Señor les bendiga grandemente y nos veremos mañana. A ver, repasemos mañana. Como tenemos el desayuno mañana, eso va a ser después de la clase, ¿verdad? Y después de la clase a las 11. A las 11. Entonces, cada quien, por favor. Malicita. Sí, Marica. Sí, corazón. Dime. Primero que nada, besitos y abrazos a todos, que Dios me los bendiga. La hermana Georginita me escribió temprano que ella iba a llevar colada morada mañana. Yo le ofrecí el pan. Bueno, para que sepamos. Entonces, chévere. Por fin no olviden sus pendientes, ya estamos a terminar. El próximo sábado es nuestro taller, hagan sus ajustes, les esperamos mañana con mucho amor. Sí, amén. Gracias. Entonces, mañana vamos a tener un tiempo de compartir, de disfrutar de nuestra presencia, porque nosotros somos comunidad, ¿no? Nosotros somos comunidad. El Señor permitió que nos uniéramos en el Espíritu y que nos amáramos como los hermanos que somos, ¿no? Porque somos hijos de un mismo papá. Y ahí está. Y Malú, Sí, Francisquito. disculparán, yo entré hace exactamente unos 20 minutos, 15 minutos. ¿Me pueden confirmar si grabaron? Claro que sí. Estamos grabando. Apenas se descargue y ya les paso para que ustedes lo vean completo. Les agradezco y muchas bendiciones para todos. Amén, Francisco. Es que esta clase sí fue bien densa. O sea, esta clase sí hay que verla con detalle y leer bien los versículos. Con pinzas. Sí. Esta parte sí es bien densa. Y si es que uno lo pasa, la pasa, no se aprende. Los próximos los eventos futuros, pero Sí. son en diferentes tiempos. Así es. Lo mismo Y ahí la segunda nosotros venida. lo único que tenemos es la esperanza de que el Señor estará con nosotros y nosotros estaremos con Él por siempre. Con un cuerpo Amén. glorificado en el que ya no tendremos enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni nada, porque seremos semejantes a Él. Qué lindo, ¿no? Él es nuestra consolación. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y vivimos confiados en Él, así nomás, nada más. Amén, mis hermanas preciosas. Entonces, mañana estaremos ahí 9:30 de la mañana y nos vamos de largo con nuestro desayuno a las 11. Qué lindo. Entonces, que el Señor les bendiga y nos vemos mañana. Gracias. Bendiciones, a todos. saludos. Bendiciones, Hasta luego. gracias a todos. Allá todos, Bendiga con Dios les todos, que Dios bendiga. les Señor les bendiga. Una linda noche. Gracias. bendiga. Hasta mañana.